Bueno, anteriormente vimos lo que era cómo integrar una fracción impropia. Ahora veamos cómo integrar una fracción propia. Pero antes veamos que vamos a considerar a una fracción propia. Si el grado del numerador es menor o igual que el denominador, sería una fracción propia. Y en este caso, pues no nos quedaría de otra más que recurrir a las fracciones parciales. Pero para ello tenemos que distinguir dos tipos de factores. Los factores lineales, que en este caso van a tener esta forma, ax más b. Algunos ejemplos podrían ser 2x menos 1, 5x menos 1, x menos 1. Si se fijan, para los factores lineales, primero son factores porque son valores que se están multiplicando, y son lineales porque tienen esta forma. Ahora, si se fijan, tenemos la variable elevada a un exponente 1 y un término independiente, es decir que los factores lineales siempre serán de grado 1. ¿Por qué hacemos esa distinción? Porque tenemos los factores cuadráticos, que casi siempre serán aquellos que no se puedan factorizar. Tenemos las formas, que sería ax cuadrado más b. Este más es obligatorio, porque si es menos, se podría factorizar. Y un trinomio que sería irreducible prácticamente. Un trinomio de esta forma. Ahora, algunos ejemplos podrían ser x cuadrado más 3, que es imposible de factorizar, o 4x cuadrado más 1, que también es imposible factorizar, x cuadrado más 8, que no se puede simplificar. Si se fijan, esos tres factores tienen la primera forma y se caracterizan porque el mayor exponente de la variable es 2, aunque sean binomios. Tenemos otro factor cuadrático, que ya es directamente un trinomio, pero siempre el mayor exponente de la variable sería 2. Bueno, esos serían algunos factores que tenemos que distinguir para empezar a aplicar lo que son las fracciones parciales. Serían factores lineales y en este caso factores cuadráticos. Veamos el primer caso para poder integrar utilizando fracciones parciales, que tendríamos que distinguir lo que son los factores lineales diferentes. Veamos un caso para entenderlo mejor. Vamos a integrar 5x menos 4 sobre x cuadrado menos 3x menos 10 de x. Primero, veamos si tenemos una fracción propia. Numerador, el grado 1, mayor exponente 1. Denominador, grado 2, mayor exponente 2. Por lo tanto, podemos integrar utilizando fracciones parciales. Pero antes hay un requisito muy importante, que es que el denominador tiene que estar en forma de factores o descompuesta en factores. Acá tenemos un trinomio, pero ese trinomio lo podemos factorizar. Veamos cómo lo podemos factorizar. Acá será muy importante que ustedes recuerden cómo factorizar un trinomio. Eso será imprescindible. En este caso me quedarían dos factores multiplicándose o dos paréntesis. Los primeros dos términos serían la raíz cuadrada de este término, x y x. El primer signo es el primer signo que colocamos acá es ese primer signo menos el segundo signo, es la multiplicación de estos dos signos, menos por menos da más. Y ahora acá necesitamos dos factores que multiplicados me den 10, y en este caso, como son signos diferentes, restados me den 3. Y los dos factores serían 5 y 2. Prácticamente ya tenemos factorizado este trinomio, pero repito, acá necesito que podamos factorizar trinomios. Si no, será imposible tratar de aplicar fracciones parciales. Bueno, ahora esta sola fracción, el objetivo es convertirla en fracciones parciales. Ahora bien, primero analicemos qué tipo de factores tenemos acá. Tenemos factores lineales. Miren, mayor exponente 1, mayor exponente 1. Y ambos se están multiplicando. Por lo tanto, tenemos factores lineales y, como dice el caso,
diferentes, es decir, este factor es diferente al segundo factor. Veamos cómo crear fracciones parciales a partir de solo esa fracción. Vamos a obtener las fracciones parciales. Entonces, primero, acá ese paso es paralelo, es decir, no voy a utilizar la integral porque se supone que tengo que encontrar una fracción equivalente a esta o fracciones equivalentes a esta. Bueno, pero para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eso será igual, vamos a plantear una especie de ecuación. Eso será igual. Veamos, ¿cuántos factores tenemos? Tenemos 2. Quiere decir que vamos a tener 2 fracciones. Siempre el signo más va a separar a todas las fracciones que tengamos. Repito, el número de fracciones que vamos a obtener acá va a depender de los factores que tengamos acá. Tenemos 2 factores en el denominador, entonces acá vamos a tener 2 fracciones. ¿Quiénes van a ser los denominadores? Pues exactamente estos factores. Para la primera fracción el denominador sería el primer factor, x menos 5, y para la segunda fracción el denominador sería el segundo factor, x más 2. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes serán los valores? Y tengamos cuidado, esos no serán los valores que vamos a colocar acá. Primero, ¿de qué grado es este denominador? Es de grado 1. Significa que el numerador tiene que ser un grado menor. Si el numerador tiene que ser un grado menor, en este caso tendría que ser de grado 0. ¿Y cómo sería de grado 0? Sencillo, una constante que no conocemos. Le voy a poner A. Ahora la segunda fracción. ¿De qué grado es el denominador? Grado 1. ¿De qué grado tendría que ser el numerador? Porque siempre tiene que ser un grado menor. En este caso tendría que ser grado 0. ¿Qué significa? Tiene que ser una constante, pero no necesariamente igual que esta, que la primera. Por lo tanto le voy a poner B. Ahora, ¿el objetivo cuál será? Encontrar el valor de A y encontrar el valor de B. Y para esto no hay un proceso específico que lo dictamine. Aquí dependerá del dominio algebraico que usted tenga con respecto a las ecuaciones. Porque acá prácticamente tenemos una ecuación. Entonces, veamos qué podemos hacer. Yo voy a explicar varios casos, pero no siempre los casos son similares. Entonces, acá va a depender, repito, del dominio que tengamos de expresiones algebraicas. Veamos entonces específicamente las ecuaciones. Primero, el MCM de todas las fracciones, porque acuérdense que tenemos fracciones y en una ecuación, para poder eliminar las fracciones, se multiplican cada fracción por el MCM de los denominadores. En este caso, sencillo, el MCM serían estos dos, esa multiplicación. Entonces, lo que voy a hacer es que cada fracción de la ecuación la voy a multiplicar por estos dos factores. Me quedaría algo como lo siguiente. X menos 5 por x más 2 por la primera fracción, esa de acá. El signo igual, es igual. El MCM, que sería x menos 5 por x más 2 por la segunda fracción, esa de acá. El signo más. El MCM multiplicado por la tercera fracción. Repito, el MCM siempre será el producto que tengamos acá, para que no se compliquen. Ahora bien, ¿de qué me sirve multiplicar por el MCM de los denominadores? Que ahora puedo simplificar un factor del MCM con un factor del denominador. En este caso, si ustedes se fijan, tengo x menos 5, x menos 5, x más 2, x más 2. Puedo eliminar esos dos factores y me quedaría prácticamente el numerador, 5x menos 4, igual. Ahora acá tengamos cuidado. Si ustedes se fijan, el denominador aquí es x menos 5 y acá tenemos un factor de x menos 5, entonces puedo simplificar x menos 5 con x menos 5 y me queda x más 2 multiplicado por a. X más 2 multiplicado por a. Ahora, ese signo más, tenemos el MCM por esa fracción
Veamos si podemos simplificar y efectivamente sí, x más 2 con x más 2 se simplifica y me quedaría prácticamente x menos 1 por b más x menos 1 por b. Ahora, a partir de acá, repito, depende del dominio que tengan de ecuaciones. ¿A qué me refiero? Acá tenemos dos incógnitas a y b. El objetivo es encontrarlas y para ello podemos recurrir a cualquier método. En este caso lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Veamos. Esa es la ecuación que teníamos anteriormente. Analicemos. Si esta x tomara el valor de menos 2 más 2 sería 0 y 0 por a sería 0. Significaría que perdemos esta variable y solo me quedaría la variable b. O viceversa, si acá esta x fuera igual a 5, 5 menos 5 sería 0, y 0 por b sería 0. Significaría que solo me quedaría una incógnita que sería a. Entonces, hagamos esos métodos. Primero, voy a asumir que si x es igual a menos 2, es decir, en donde está x, lo voy a sustituir por menos 2. Me quedaría algo como lo siguiente. 5 por menos 2 menos 4 es igual, en este caso, menos 2 más 2 por a más menos 2 menos 5 por b. Lo que les decía, menos 2 más 2 es 0 y 0 por a prácticamente acá se elimina. Vean, y me quedaría nada más 5 por menos 2, lo podemos hacer con su calculadora todo ese proceso. Eso me daría menos 14. Y acá, menos 2 menos 5 sería menos 7b. Si se fijan, al hacer esta condición, prácticamente perdemos la incógnita a. Ahora usted se preguntará, ¿cómo voy a saber entonces por qué valor sustituir? Eso tendría que ser de simple lógica. Para que esa expresión sea 0 y se pueda eliminar a, pues obviamente el valor de x tendría que ser menos 2. Ahí, como les digo, tiene que ser lógica. Regresemos acá. Menos 14 es igual a menos 7b. Despejamos el menos 7, está multiplicando, pasaría a dividir. Menos 14 entre menos 7 es igual que b. Y acá me quedaría 2 positivo. Es igual que b. Ya sé que el valor de b es igual a 2. Ahora, vamos a hacer lo mismo para encontrar el valor de a, pero ahora, prácticamente por lógica, este paréntesis tendría que ser 0 para que al multiplicarse por b se elimine b. Entonces, ¿qué valor voy a sustituir? Esta x, efectivamente la vamos a sustituir por 5. Veamos, en donde está x en toda la ecuación, donde está x lo voy a sustituir por 5, me quedaría 5 por 5, 25 menos... Perdón, hay que hacer la sustitución primero. Acá me quedaría 5 más 2 por a, más... esa x sería 5 menos 5 por b. 5 menos 5 sería 0 y 0 por b. Prácticamente perdemos la incógnita b. Y me quedaría lo siguiente. Acá tendríamos 21 es igual. 5 más 2 sería 7a. Ahora acá 7 está multiplicando por a. Pasaría a dividir. Y 21 sobre 7 eso nos daría 3. A es igual que 3. Si se fijaron, al hacer este paréntesis 0 y multiplicarse por b, perdemos la variable b y solo me queda la incógnita a. Ahora, eso, repito, dependerá del análisis que usted haga. Porque como les dije, acá hay muchos procesos, pero dependerá del dominio para resolver ecuaciones. Bueno, ya cumplimos el objetivo, que era encontrar el valor de a y el valor de b. Entonces, esto era la forma que teníamos al inicio, la ecuación que teníamos al inicio, cuando no conocíamos el valor de a ni el valor de b. Ahora que ya sé que a es igual a 3 y b es igual a 2, lo voy a sustituir acá. Entonces tendríamos lo siguiente. La primera fracción sería en este caso 3 sobre x menos 5 más la segunda fracción b, que sería 2, 2 sobre x más 2. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Inicialmente la integral era esta fracción, esta de acá,
pero ya sé que esta fracción parcialmente se descompone en estas dos. Por lo tanto, en lugar de poner esta fracción, yo voy a poner las fracciones parciales. Me quedaría la integral de las fracciones parciales. Y si ustedes se fijan, acá tenemos un más. Significa que el integral se puede separar tanto para la primera fracción como para la segunda. Me quedaría entonces la integral de la primera fracción más la integral de la segunda fracción. Antes de continuar integrando, esas constantes las podemos sacar. Me quedaría acá 3 integral de dx sobre x menos 1. Vean, acá me podría quedar 1 y aquí el dx, pero para que se vea mejor, pasemos el dx al numerador. Más, este 2 saldría como constante y me quedaría dentro de x sobre x más 2. Ahora bien, para integrar estas dos, lo que voy a hacer es recurrir al cambio de variable y lo voy a realizar. U sería para la primera fracción, x menos 5, derivamos u, me quedaría nada más de x, y para la segunda fracción voy a utilizar w, w es igual a x más 2, derivamos w, me quedaría solamente de x, y en este caso vamos a hacer las sustituciones. En la primera fracción me quedaría 3 multiplicado por dx, que sería du, x menos 5, que sería u, más 2 multiplicado por dx, que sería d de w, y x más 2, que sería w sobre w. Y ahora sí ya podemos integrar directamente. Tendríamos lo siguiente: 3 multiplicado por el logaritmo natural de u, esa sería una integral directa, más 2 multiplicado por el logaritmo natural de w, y eso más la constante. Ahora bien, el problema acá es que no me están pidiendo u ni tampoco w, me están pidiendo x, entonces tenemos que volver a hacer las sustituciones. Me quedaría entonces igual 3 multiplicado por el logaritmo natural, u sería x menos 5 entre barras de valor absoluto, más el valor de w, que sería x más 2, en lugar de w, x más 2, más 2 logaritmo natural de x más 2, más la constante. Por lo tanto, la integral que me daban al inicio era esta. La integral sería igual a 3 logaritmo natural de x menos 5 más 2 por logaritmo natural de x más 2 más la constante c. Y aquí tendríamos la solución. Si se fijaron, siempre que descomponemos en fracciones parciales, pues nos quedarían integrales que podemos resolver por la integración de cambio de variable. Acá podemos aplicar ya sea la integración de cambio de variable, la integración por partes, que se podría dar en algún punto, o inclusive la sustitución trigonométrica.